Estamos a una semana de las elecciones legislativas en la Argentina y nuevamente ronda el fantasma del endeudamiento externo. Parece que Argentina es adicta a pedirle préstamos al Fondo Monetario Internacional o a cualquier país que se apiade de nosotros. Tal vez ya hayas oído de que Milei o el Estado argentino recibirá un rescate de cerca de 40.000 millones de dólares de parte del Tesoro de los Estados Unidos, unos 20.000 millones que corresponden a un swap y otros 20.000 millones que se darían desde el sector privado estadounidense. Algunos bancos prestarían ese dinero a el Estado argentino como una especie de salvataje para que el gobierno de Javier Milei pueda continuar con su administración de una manera más estable hasta el fin del mandato en 2027 y una posible reelección. Ahora bien, hay que entender que la deuda argentina, que parece que los argentinos o el Estado argentino es adicto a la deuda externa, hay que remontarnos a 1824 con el primer préstamo que pidió Bernardino Rivadavia para construir un puerto y 3 ciudades costeras. El empréstito se trató de 1 millón de libras esterlinas. 76 años más tarde se terminó de pagar esa deuda. A partir de allí, desde 1824 en adelante, la historia de la deuda externa argentina es extensa y nunca dejamos de deberle. Primero a Inglaterra, después a Francia, Alemania, Estados Unidos y sí, también Venezuela. Pero vamos a hablar del siglo XXI, vamos a hablar de que además de los 40.000 millones de dólares, posibles 40.000 millones de dólares, que el Tesoro de los Estados Unidos prestaría a la Argentina, hay que sumarle los 65.000 millones de dólares que le debemos a el FMI, siendo el país que más le debe a esta entidad financiera internacional. Y también hay que tener en cuenta que no solamente le debemos al Fondo Monetario Internacional, sino que también a otros acreedores internacionales y que el Estado argentino tiene deuda pública en pesos. En la segunda semana de octubre, la Secretaría de Finanzas de la Nación publicó un informe sobre la deuda total neta de la Argentina. 252.000 millones de dólares es lo que tiene la Argentina de deuda exterior, el stock de deuda. A su vez, el resto, para completar esos 450.000 millones de dólares, corresponde a deuda pública en pesos, que si la traducimos a dólares al momento del cambio oficial del último día del mes de septiembre, que fue cuando se publicó este informe, serían unos cerca de 201.000 millones de dólares. Un poquito más, un poquito menos, según el tipo de cambio a la fecha. De acuerdo a esta información, desde septiembre a agosto se redujo el stock de deuda internacional solo 200 millones de dólares. Para ser específicos, 199 millones de dólares. Ahora bien, atentis, me hago una consulta. O les pregunto, ¿la Argentina es el país que más deuda externa tiene en el mundo? Y hagamos un análisis. Lo cierto es que no es así. La Argentina se encuentra en el puesto 23 actualmente y según datos que fueron publicados hasta julio, algunos en agosto, de todos los países a nivel mundial con deuda externa. Y si bien Argentina ocuparía el puesto 23 de esta tabla, Estados Unidos es el país que más deuda externa tiene, siendo un total de 28.604.000 millones de dólares. Y en segundo lugar se ubicaría Japón, luego Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Canadá, India, España y Bélgica. Esos son los países que más deuda externa acumulan. Pero si se compara con el PBI, ahí la cuestión cambia y estos países respecto de su deuda externa con el PBI cambia el orden y ascienden otros países como por ejemplo la Argentina. La historia argentina marca un endeudamiento constante y sostenido a lo largo del último siglo y parte del siglo XXI. Si bien en el 2006 el gobierno de Néstor Kirchner
selló, canceló todas las deudas con el FMI, lo cierto es que se endeudó con Venezuela por casi la misma cantidad de dólares que había abonado al FMI. Argentina desde el 2004 en adelante no dejó de endeudarse con bonos, con letras del tesoro en deuda pública, o directamente cuando tuvo acceso al mercado internacional lo hizo con diferentes acreedores. Analicemos. Endeudarse. Un país con una deuda externa tan grande, ¿es sano? ¿No es sano? ¿Depende con quién? O si nos endeudamos para, por ejemplo, como hizo Bernardino Rivadavia, de construir un puerto y 3 ciudades, está perfecto. O endeudarnos como lo hizo Arturo Frondizi en 1958, el primer préstamo que le pidió en la historia de Argentina al FMI para sostener el tipo de cambio, y está bien y no tan bien. Lo cierto es que eso es una duda, eso es algo que lo explicarán los economistas. Yo simplemente hago un análisis de datos, un análisis periodístico en camino a las elecciones que vamos a enfrentar como país el domingo 26 de octubre. Te leo en los comentarios.